Hola gente, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta nueva temporada. Muy felices de entrenar equipo nuevo, escenografía nueva, con un gran detrás de cámara aquí. Y bueno, Mari, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien? Buenos días, ¿todo bien? Y bueno, vamos a comenzar una nueva temporada. Y le poníamos como nombre Cartas Leídas. Vamos a, durante estas semanas, estos meses, hacer una serie de entrevistas hablando un poco sobre la vida de las personas, entendiendo que cada encuentro con Jesús nos habla a cada uno de una forma diferente. Todos tenemos una historia diferente con Jesús y todas nos bendicen. Y bueno, para este primer episodio tenemos a alguien que ya conocemos bastante. Es la primera vez que viene. Graba con nosotros desde que grabamos desde un Zoom, cada uno en su casa, renegando al amigo porque no sabía poner el audio ni el video. Pero bueno, ahora, ¿viste cómo evolucionamos? Avanzamos. Buenos días, ante todo. ¿Cómo está antes? ¿Todo bien? Bien. Sí, hemos prosperado notablemente, ¿no? Así que, bueno, me alegro por este progreso que hemos tenido, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar con una serie de preguntas. Perfecto. Y la primera que te queremos hacer es, ¿quién es Dante Lemo? Bien. Antes de responder la pregunta quería agradecerles, ¿no?, por haberme invitado. La verdad que es un privilegio para mí. Bueno, ¿quién es Dante Lemo? Dante Lemo es un hombre grande ya, que tiene 66 años, que está casado, 2 hijas maravillosas que amo con todo mi corazón. Está jubilado también este hombre y es pastor, casi ya rondando los 40 años, ¿no? Poco para presentarme quién soy y que he vivido bastante más de lo que me queda. Dice grande, pero porque no lo vieron en los Futbitos 5. Se desempeña. Pasa el trapo pero igual los años ves. Mejor estado físico que muchos. Bueno, amigo, ¿qué sería de Dante si Jesús no lo hubiese encontrado? Hablanos ahí un poquito de esa vida. Si Jesús no me hubiese encontrado. Bueno, yo cuando veo, por ejemplo, a la persona que vive sin esperanza, a la persona que está envuelto en vicios como la droga, el alcohol, la pornografía, el sexo y bueno, todo lo que este sistema ofrece. Cuando veo a la persona desanimada, desalentada, a la persona que desfallece, que se le caen los brazos permanentemente por las cosas que suceden, por el mundo en el cual vivimos, y me veo a mí mismo de no haber sido por el Señor, ¿no? Sumergido en este caos donde muchos viven en esclavitud, en servidumbre, con pocas expectativas. Bueno, ahí eso sería yo, ¿no? También me veo divorciado. Sí, ¿por qué no? Sí. Porque el matrimonio, la convivencia no es sencilla con el Señor. Ahora, sin el Señor es una misión imposible. Exactamente. Es una misión imposible. Entonces, ese sería yo, ¿no? Por eso mismo, con esta pregunta, ¿cómo fue que te encontró el Señor? Sabemos que la pastora tuvo mucho que ver en esto y quisiéramos saber si nos podés contar un poquito de su relación. Bien. Bueno, en el tiempo que yo tuve este encuentro con el Señor, viajaba mucho. Era inspector de la Junta Nacional de Carne y estábamos un mes en cada parte del país. O sea, éramos nómades, ¿no? Sí. Todos los meses cambiábamos geográficamente de lugar. Hasta que un día llego a Tres Lomas, una localidad que me habían hablado muy mal mis compañeros, y yo ya llegué con un desánimo absoluto, ¿no?
sin saber que allí, bueno, me iban a pasar las mejores cosas. Por lo menos me iba a encontrar con el Señor. Y ahí entonces conocí a la que hoy es mi mujer, pero en ese tiempo ella estaba transitando los primeros días. No entendía mucho ella, bueno, yo entendía menos, obviamente, pero ella no tenía un conocimiento muy amplio de lo que le convenía y lo que no le convenía, de lo que era bueno y malo, porque recién se iniciaba en el camino del Señor. Entonces, como recién se iniciaba y en ese tiempo no tenemos la información que tenemos hoy en cuanto a conocimiento, tecnología. En las iglesias podíamos decir que había mucho desconocimiento, hasta podríamos decir ignorancia en la forma de predicar el Evangelio. Entonces, claro, me encuentro con una chica que conocía, pero muy poco. De hecho, que se relaciona conmigo, eso muestra que no tenía un desarrollo amplio de lo que la palabra decía. Entonces, bueno, allí empieza una lucha tremenda que produjo un desgaste, digamos, tanto en ella como en mí, porque, claro, yo no quería saber nada con lo que ella me proponía, y de todas maneras el único interés que yo tenía era, bueno, ganármela, digamos, ¿no? Ganarla, y para eso digo, bueno, voy a tener que sacrificar algunas cosas, como por ejemplo ir a la iglesia, ¿no? Entonces, de alguna manera fui entrando en la iglesia, no con interés de saber qué pasaba en la iglesia, a mí la iglesia no me interesaba para nada, pero yo iba con un solo interés, en poder conquistarla a esta chica. Bien. Y así comenzó, Muy bien. La chica de Tres Lomas que le robó el corazón Así comenzó. Che, y la primera vez que llegaste a la iglesia, bueno, claro, no te olvides que yo había estudiado en un colegio de monjas, donde las monjas eran extremadamente severas. Y la doctrina católica en ese tiempo había que sabérsela a rajatabla. Por ejemplo, todas las oraciones, el salve, el credo, el Ave María, la primera comunión, la segunda, la confirmación. No se podía faltar a misa los domingos, aunque yo también iba a misa con otros intereses, pero iba todos los domingos firme, porque de alguna manera también en el colegio católico te controlaban si vos ibas o no ibas, y claro, venía de esa forma muy formal, muy ordenada, podríamos decir, muy tranquila. Claro, cuando entro a la iglesia evangélica por primera vez, me encuentro con un desorden generalizado, donde uno se tiraba al suelo por allá, el otro gritaba por el otro lado, y yo quedé un poco como impactado mal, casi que asustado, te diría. Claro. Casi que asustado, o sea, me produjo un rechazo. Oía un griterío y veía un desorden donde uno lloraba, el otro levantaba las manos, el otro se caía. Algo extraño, ¿no? Que nunca había vivido y que me parecía que no era la forma correcta. Digo, esto no tiene nada que ver con lo espiritual, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, mi interés era otro, así que a mí eso me pasaba por el costado. Claro. ¿Y cómo nace tu llamado al pastorado? Bueno, de alguna manera fue pasando el tiempo y el interés que yo tenía de conquistar a esta chica se fue dando, pero también se fue dando la parte espiritual, ¿no? Porque aunque yo veía que no era lo mío, que era un desorden, pero en algún momento la palabra se ve que hizo algún impacto, porque el pastor cuando predicaba
Y yo trataba de resistirme y en algún momento digo, ¿y si es cierto todo esto que dicen estos tipos? Claro. Entonces, de alguna manera la palabra fue entrando. Y yo me daba cuenta que la palabra había entrado porque había generado algún cambio. Claro, cuando vengo a Carcarañá, porque como dije anteriormente viajaba mucho, cuando vengo a Carcarañá y trato de congregarme en alguna iglesia de acá, me encuentro con iglesias que tenían todo un denominador común. O sea, por ejemplo, había que ir a la iglesia con el traje de iglesia. En el caso de los hombres, la corbata, lo posible saco, ¿no? Muy formal, vestido. Bueno, las mujeres ni hablar, peor, porque no podían ir de pantalones, tenían que ir de pollera, no se podían cortar el pelo, no se podían pintar, no se podían, digamos, tener cuidado de su cuerpo, todo lo que tiene que ver con la feminidad. No se podía, por ejemplo, salir a tomar un café a un bar, los chicos no podían jugar al fútbol. Entonces yo digo, pero esto no es el evangelio que yo conocí, o no es lo que a mí me predicaron. Yo veía una esclavitud en ese tipo de iglesia, que los hombres había que sentarse a un lado, las mujeres del otro. Yo digo, no, esto no es lo que yo conocí. E intenté congregarme, pero nunca pude adaptarme a ese tipo de iglesia, nunca. Entonces digo, yo tengo que hacer algo, tengo que hacer otra cosa. Y empezamos con mi esposa, repito que en ese tiempo el conocimiento era básico, empezamos con mi esposa a juntarnos con algunas personas, a orar. Bueno, fue muy difícil porque las iglesias ya establecidas que había en Carcarañá descargaron una artillería tremenda contra nosotros, criticándonos de todas las maneras posibles y diciendo que las reuniones nuestras eran reuniones, por ejemplo, donde nos llenábamos de demonios, entre otras cosas, ¿no? Claro, porque unos herejes, porque rompíamos con la estructura, rompíamos con lo formal, rompíamos con lo conocido, con lo tradicional, porque nosotros permitíamos que los chicos jueguen al fútbol, que salgan a un bar a tomar algo, que las mujeres se sienten junto con los hombres, que usen pantalones. Era casi una blasfemia, ¿no? Que se pinten, que se corten el pelo, o sea, cosas que la Biblia en ningún lado lo prohíbe, dicho sea de paso, ¿no? O sea, era una interpretación torcida, errónea que ellos hacían. Y de hecho, que el tiempo en cierta manera nos dio la razón, aunque nunca nos interesó tener la razón, sino nos interesó tener la bendición. Porque esas iglesias prácticamente desaparecieron todas. No queda casi más ninguna. Acá en Carcarañá puede que haya alguna, pero no tengo conocimiento, ¿no? Bien. Y es tremendo como Dios fue cumpliendo su propósito, fue hilando todos los hilos en tu vida, sí. Y también para hacer a través de vos lo que Él quería, quería hacer. Sí, yo recibí una vez una palabra de una mujer muy anciana, una mujer muy anciana que venía de Italia. Obviamente que la mujer nunca me había visto a mí, ni yo había visto a la mujer. Y en esa reunión, claro, yo no entendía mucho tampoco, ¿no? Pero en esa reunión la mujer me dijo que Dios me tenía guardado para un gran propósito. Y yo me quedé con esa palabra, la guardé en mi corazón, pero claro, salí sin mucho entendimiento de lo que Dios realmente me había hablado esa noche, porque eso eran los inicios, los comienzos donde éramos la iglesia era así, mi esposa, yo y dos viejitas,
y dos viejitas que una tenía 90 años y la otra tenía 75. Claro, uno veía eso Claro. y uno se preguntaba, ¿y Dios tiene un gran propósito para mí? La verdad que la iglesia no generaba ninguna expectativa. Pero acá se dio lo que dice la palabra: si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Nosotros en ese tiempo íbamos en bicicleta a predicar a la casa que quedaba en el otro extremo de donde vivíamos y nunca faltaban. En ese tiempo ni la lluvia ni el frío, nada. Bueno, y entonces a fidelidad creo que el Señor la premió, ¿no? Exactamente. No porque lo merecíamos, sino porque Dios es bueno y es fiel. Simplemente por esa razón. Y bueno, hasta que llegamos a los días de hoy, ¿no? Bien. Y bueno, todo esto que me decís más o menos me da un pie a... Siempre te veo, siempre paso por acá, o estás en la iglesia haciendo nada, o estás Bueno, esta regando. mañana vine temprano ya a regar las plantas. Siempre cae acá, igual que toda tu familia. A las 8 de la igual mañana. que la pastora, siempre caen acá, o siempre estás ayudando a los hermanos, o siempre están renegando, no con nosotros, sino con los otros. Sí, obvio. Siempre. Y entonces, ¿qué significa la iglesia para vos? ¿Qué significa? ¿Qué te hace sentir en el corazón cada uno de los hermanos? Bueno, la iglesia es mi familia en realidad. Es mi familia y yo no me imagino ya una vida sin iglesia, ¿no? Alguna vez mi mujer me planteó que en algún momento dice, en algún momento tenés que renunciar, tenés que irte. Y yo le digo, sí, pero yo todavía soy joven. Me siento joven. Claro, porque el tema es así. Vos sos viejo para los demás. Vos sos viejo para los demás. Cualquier persona que me vea a mí, ve a una persona grande, a un casi... vamos a decir veterano para no decir un anciano, ¿no? Pero vos te sentís joven, pero para los demás sos un viejo. Entonces... no me siento todavía para renunciar, aunque debería ir meditándolo, ¿no? Pero yo siento que cada vez que a un hermano le va bien, un hermano es prosperado, un hermano es bendecido, me siento que yo lo soy. Como así también padezco con alguna persona que está atravesando el valle de lágrimas, de sombra, de angustia, de amargura, uno lo padece también y sufre enormemente con esa situación. No es una situación ajena a los pastores, ¿no? Entonces uno vive todo eso con la iglesia, pero en definitiva es el desafío que uno ha tomado y sabe que esto es así, ¿no? La iglesia también te genera muchas cosas buenas y también otras que no lo son tanto. Pero el que toma un desafío como de estas características tiene que saber que tanto una cosa como la otra van a ocurrir. O sea, no se puede servir a Dios, por ejemplo, sin críticas, sin difamación. Eso uno tiene que saber que está y que va a estar siempre. Pero bueno, lo importante es seguir adelante. Cuando arrancábamos, me acuerdo con la página, fuimos un poco preocupados porque recibíamos varias críticas y comentarios malos y vos nos dijiste, van bien entonces. Claro, van bien, van a recibir siempre. Claro, en el libro de Don Quijote y Sancho Panza, en algún momento le dice que a Don Quijote que los perros ladran permanentemente y bueno, dice, es señal que cabalgamos, ¿no? Exactamente. Que no nos hemos detenido. Y esto también, yo creo que uno tiene que alegrarse cuando hay críticas, porque es una buena señal. Es una señal de que uno avanza, de que uno está en la mira de las tinieblas, por lo menos, porque hay gente tan apática, indiferente, que no afecta el cielo, pero tampoco molesta el infierno. Entonces, eso es preocupante. Y en cuanto a la experiencia como pastor, ¿qué es lo más loco que pudiste escuchar? ¿Que escuchaste? Que escuché y que vi. Bueno, que escuché y que vi muchísimas cosas, pero podría ser de gente que las vi
al frente de iglesias donde, por ejemplo, sobre la cabeza de los miembros derramaban gaseosas, adjudicándole a eso la bendición de Dios. Obviamente que tenían un kiosco donde vendían gaseosas. Claro. Vendían gaseosas y después los hacían pasar y le tiraban la gaseosa en la cabeza, y una Coca-Cola y una naranja mezclados, supongo, no sé, que algún efecto entre la naranja y la coca, y bueno, y ahí saltaban y bailaban mientras le tiraban la coca encima, y otros le tiraban, por ejemplo, una buena cantidad de harina en la cabeza, o sea, hacían un pastuche que salían de ahí como para que te agarren los bomberos con la manguera, por lo menos, ¿no? Porque de otra manera no te podía, sí, no podía salir. No podía, eso. Pero bueno, yo creo que son gente inescrupulosa, gente que, en fin, no son pastores, son gente que se han puesto al frente de una iglesia, pero que no están alineados con la palabra, pero la culpa también la tiene la iglesia. Yo digo que la culpa también la tiene la iglesia por desconocer la palabra. ¿Cuándo a nosotros nos pueden engañar? Y a nosotros nos pueden engañar cuando no leemos la palabra. Cuando nosotros no indagamos, no escudriñamos, y somos potenciales víctimas de ser engañados. No solamente hay que echarle la culpa a los lobos vestidos de cordero, hay que echarle la culpa también a la iglesia, que en su comodidad permite que le prediquen cualquier cosa. Yo creo que el problema está en la iglesia que no lee la Biblia. Siempre nos jactamos de que la Biblia es el libro más vendido. Es cierto, pero no es el más leído. La gente lee la Biblia cuando viene a la iglesia y después escuchamos y dice, usted léalo en su casa. Veo que los predicadores, viste, que decimos así, macana, nadie lo lee en la casa. Entonces, como producto de la ignorancia, viene el engaño. Pero un pueblo instruido, un pueblo que come la verdadera comida, es difícil engañarlo. Sí. ¿Y alguna experiencia rara que tuviste acá? ¿O en algún lugar? Experiencias raras muchas. Recuerdo una vez, estábamos en un lugar vidriado y había uno que siempre se manifestaba, ¿no? Era como que venía a la iglesia y empezaba a tirar la silla, las patadas. Entonces, un día nos rompe un vidrio, carísimo, pero carísimo. Un vidrio que en ese tiempo nos costó muchísimo reponer. Entonces lo repusimos y a la próxima reunión entro y lo veo sentado otra vez en la última silla. Entonces me le acerco y le digo así en el oído, la próxima vez que vos te manifestés y me rompas un vidrio o rompas algo en la iglesia, te agarro y te saco de las orejas para afuera y te dejo en la mitad de la calle. Eso bastó para que nunca más se manifestara, ¿no? Se liberó. Enseguida. Entre otras cosas. O sea, no le oré, ni le reprendí, porque hay gente que va a la iglesia a llamar la atención. Quiere llamar la atención. Entonces uno tiene que aprender entre lo que es una manifestación, una posesión demoníaca, por llamarlo de alguna manera, y lo que es la persona que quiere llamar la atención, que quiere ser el centro. Esta persona obviamente que quería ser el centro porque si hubiese tenido algún dominio de las tinieblas, no me iba a hacer caso a esa reprensión, pero sé que me tuvo miedo. Y la amenaza, digo, va bien en serio. Digo, la amenaza va bien en serio. Y se quedó sentado toda la reunión y nunca más se manifestó. ¿Y lo que te hace más feliz en el pastorado? Lo que me hace más feliz en el pastorado es ver el crecimiento de la iglesia. Pero no solo en número, no solo en número. Me hace feliz cuando una persona crece en estatura espiritual.
porque es uno menos con el que voy a renegar. La persona que crece espiritualmente, la persona que, por ejemplo, siempre estuvo indiferente, apática, que nunca uno la vio que salió de su lugar, porque aún se sienta siempre en el mismo lugar, y de pronto un día viene y te manifiesta que quiere hacer algo, que quiere servir. Eso me pone muy contento. Yo prefiero frenar a la persona, porque a veces hay personas muy hiperactivas, ¿no?, que quieren hacer de todo. No voy a dar ningún nombre, pero gente que quiere hacer de todo. Bueno, pero yo prefiero a esas personas que por ahí en algún momento uno las tiene que parar porque son muy entusiastas, a las otras que uno permanentemente tiene que estar empujándolos para que hagan algo, ¿no? Entonces el crecimiento de la iglesia numérico y en estatura espiritual me pone muy contento. No afirmo ni niego ser el imperactivo con el que reniega no, constantemente. ¿Y qué es lo que te pone más triste en el pastorado? Bueno, lo que me pone más triste es exactamente lo que sería lo contrario de lo que acabo de decir, ¿no? La deserción, por ejemplo. La deserción se produce porque a veces nosotros, los pastores, no generamos las expectativas que la persona vino a buscar. Quizás a lo mejor nos tendríamos que preparar un poco más y predicar una palabra más contundente, más efectiva, o quizás no le prestamos la atención y no le dimos el tiempo que esa persona necesitaba, y eso produce la deserción. Perdón. Quizás otras cosas que suceden dentro de las iglesias, porque las iglesias no existe la iglesia perfecta, y a veces pasan cosas que afectan a los hermanos y uno no tuvo cuidado de eso. Bueno, eso me pone triste realmente, me pone mal. Y me pone mal también lo que dije anteriormente, la persona que uno agota los recursos y no hay forma de sacarlo de ese empantanamiento espiritual y de toda índole, ¿no? Ese estancamiento donde están allí por siempre. Y bueno, y están cómodos, ya están en su zona de confort, ¿no? Bien. La persona que te conoce sabe la importancia que le das a la palabra. Hoy en día el mundo está como que cada día la niega más. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la importancia de que la iglesia se pare firmemente sobre ella? Bien. Bueno, en primer lugar yo creo que le doy mucha importancia a la palabra porque entiendo que una persona que está al frente de una iglesia, como al frente de cualquier institución, tiene que ser una persona, por lo menos que se prepare, para no decir preparada. El mundo en el cual vivimos, no hay lugar para los improvisados. Los improvisados en este tiempo no tienen esperanza de ninguna índole. Entonces, uno le tiene que dar importancia a la palabra para dar de comer a las personas lo que las personas necesitan comer. O sea, decirle a las personas lo que necesitan oír y no lo que quieren escuchar. Porque sucede que en este tiempo lo peor que nos puede pasar es ser complaciente con la iglesia con el único fin de que la iglesia esté llena. Eso es terrible, ¿no? Porque vamos a cuidar, no vamos a decir esto o no vamos a decir aquello otro porque fulano se puede ir o va a empezar a mermar la congregación. Entonces, por eso le doy tanta importancia a la palabra. Y bueno, creo que no solamente yo, creo que toda la gente que acá predica tiene un compromiso con la palabra y no con la gente. Porque si nosotros tenemos un compromiso con la gente, y bueno, es posible que no lo tengamos con la palabra. Entonces,
las personas acá tienen libertad, nunca se les dice qué tienen que predicar. Cada uno sabe lo que tiene que predicar, pero siempre el compromiso tiene que ser con la palabra. Bien. Cristo es la palabra. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. La gente tiene que escuchar lo que dice Dios, no lo que opino yo o lo que a mí me parece, o lo que yo creo. Lo que Dios dice, porque eso nos va a traer una verdadera libertad en todo el sentido de la palabra. Y el hecho de estar parados sobre la palabra es lo que nos va a salvar en este tiempo, porque justamente la palabra dice que el justo, y cuando hablamos de justo, no hablamos de la justicia propia, del típico yo soy bueno, yo le hago bien a todo el mundo, yo soy buena persona. Ese tipo de justicia delante de Dios no existe. Eso no existe. Es más, Dios mismo lo tilda como un trapo de inmundicia, toda esa justicia humana. Cuando habla de justicia, habla de los que fuimos justificados por la sangre de Cristo. Aquellos que decimos, yo me justifico o soy justificado por la sangre derramada en la cruz. Dice, el justo por la fe vivirá. La fe en Él, la fe en la palabra. No habla de dólares, no habla de inversiones multimillonarias que pueden rescatarnos. Habla de fe. Fe en la palabra, estar parado en la palabra. Porque habla de una casa que fue edificada en la roca, fue edificada en la palabra, y otra que fue edificada en la arena. En las esperanzas que este mundo te puede dar. Invertir en esto que te vas a salvar, hace esto que te vas a librar, si vos escogés esto podés sobrevivir. Todo eso es edificar en la arena. Bueno, ya tiraste varios títulos, varios. Pero bueno, queremos un par más. Bien. Como pastor, si queremos puedo escuchar algún par de consejos. Ajá. Y vamos a tirarte 3 títulos y queremos escuchar diferentes consejos para estos 3 tipos de personas, se podría decir. Y queremos un consejo para aquellos que hoy se sienten lejos de Dios. Aquellos que creen que Dios está enojado, aquellos que creen que ya son indignos de venir a Él, que dicen, bueno, ya está, ya fue. Bien. ¿Qué le podrías decir? Bien. A ellos. Bueno, te voy a responder con la Biblia, con la palabra. Claramente. Para los que se sienten lejos, voy a echar mano a la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo se mandó cualquiera. Se puede decir, ¿no? Se mandó cualquiera. Se mandó cualquiera. Porque hizo la I con el puntito, ¿no? La hizo toda, completa. Pero el hijo pródigo no solamente estaba lejos geográficamente, porque la Biblia habla de que se fue lejos a una provincia apartada, estaba geográficamente lejos, pero también estaba emocionalmente, afectivamente, espiritualmente, sentimentalmente lejos. O sea, estaba lejos en todo el sentido de la palabra. Bien lejos de la casa del Padre. Bien lejos y con motivos sobrados para pensar de que era indigno de volver a la casa del Padre. Sin embargo, el hijo pródigo hace 2 cosas muy buenas. En primer lugar, hace una autocrítica. Y en esto quiero aclarar algo. La autocrítica en sí mismo, o haciendo una autocrítica, es buena, pero no sirve de nada si no seguimos al paso siguiente. Porque muchas veces decimos, sí, yo la verdad que tendría que dejar esto, o tendría que apartarme de estos lugares, o tendría que dejar de frecuentar ciertos amigos, o tendría que dejar mirar ciertos programas, pero hay una autocrítica y no accionamos. El hijo pródigo accionó, hizo la autocrítica y volvió a la casa del Padre. ¿Cómo lo esperaba el Padre? Con un garrote, con reproche, diciéndole, ahora viniste, te estás esperando, así volvés, mirá como todo andrajoso, todo mugriento, viste, eso te pasó por desobediente. No, lo único que hizo el Padre es abrir los brazos y recibirlo de la mejor manera,
lo abrazó, lo besó, hizo la fiesta. Y acá viene bien para aclarar algo. Nosotros hemos inventado esto de que Dios ama al pecador y aborrece al pecado. Eso no es cierto. La Biblia no dice eso. Y algunos dirán, pero pastor, si Cristo murió por los pecadores, o sea que los ama. Es cierto. Cristo murió por los pecadores, pero no para que sigan pecando. Cristo murió por los pecadores para que dejen de pecar. Porque el hijo pródigo fue recibido, pero volvió a la casa del Padre. O sea, el único pecador que Dios ama es el pecador arrepentido. La Biblia dice que al pecador Dios no lo escucha. Yo digo lo que dice la Biblia, después las teorías, las hipótesis son muchas, pero vamos a lo que dice la palabra. Entonces, para los que se sienten lejos, para los que se sienten indignos, para los que se sienten que sus actos no merecen misericordia y amor, yo les digo que vuelvan a la casa del Padre. Que el Padre los va a recibir con un abrazo, no va a haber reproche, no va a haber castigo, no va a haber todo lo que nosotros nos imaginamos y nos pensamos. Que vuelvan, que no se queden en la autocrítica, que vuelvan. Bien. Y para los jóvenes, ¿qué consejo le podés dar hoy, cómo se está viviendo, todo lo que se ve? ¿Qué consejo? Los jóvenes, es maravilloso ser joven, pero bueno, de que puedan administrar bien su juventud, que no se dejen envenenar la mente, que no se dejen confundir. Porque la prédica de este sistema, de este mundo, nos dice, aprovechá la vida, vos que sos joven, aprovechala, disfrutala. Hay que ver a qué le decimos aprovechar y disfrutar, ¿no? Porque hay gente que la aprovechó tanto, que la disfrutó tanto, que ya está en el cementerio. Sí. Es muy joven. Se ve que la vivió de forma muy vertiginosa. Entonces yo lo que le aconsejo es eso, que no se dejen mentir, que no se dejen engañar, que la vida no consiste en gozar de los deleites temporales del pecado, porque el pecado produce un cierto grado de placer, eso es inevitable, no lo podemos ocultar, produce, pero también produce muerte el pecado. Y hoy uno ve a los jóvenes en un estado lamentable, ¿no? Nosotros nos llegan pedidos, pero todos los días desesperados, de padres, de chicos muy jóvenes, sumergidos en la droga, en una esclavitud de la cual no se puede salir tan fácilmente. Y en vez de decirle a los jóvenes, aprovechá que la vida es corta, yo diría, prepárate que la eternidad es larga. Prepárate para enfrentarte y a vivir en la eternidad, que es, como dice la palabra, eterna. Bien. Me vas a llorar. Y bueno, 39 años de casado, ya un poquito de autoridad te da como para darle un consejo a los matrimonios, a la gente que está casado, que está pensando ahí en casarse. En casarse. Los que están pensando en casarse, cásense. Cásense. No lo digo irónicamente. Bueno, 39 años de casado. Quiero decirle que en 39 años de casado, y voy a tratar de no ser un hipócrita y un mentiroso, he vivido de todo. Como pastor, alguien puede decir, pero hermano o pastor, usted debe tener un matrimonio ejemplar. La verdad que no. No existe el matrimonio. Bueno, yo por lo menos no lo conozco. A lo mejor existe ese matrimonio ejemplar, ese matrimonio que no hay un sí, un no. No, bueno, no es mi matrimonio. Nosotros a través de los años hemos pasado de todo tipo de situaciones, buenas, regulares y malas. Hemos vivido crisis, pero yo creo que lo importante no es
que uno no haya pasado crisis, porque la convivencia es extremadamente difícil. Una cosa es el noviazgo, pero que no tiene nada que ver con el matrimonio. Porque en el noviazgo cada uno duerme en su casa, se ven en la semana un rato, unas horas, pero después cada uno vuelve a su hogar. En el matrimonio vos te acostás y te levantás con la misma persona y tenés que convivir. Y eso no es sencillo. Entonces, hemos vivido todo. Yo creo que lo importante es que hoy celebramos 39 años de casado y hemos atravesado juntos todo tipo de situación. Y la hemos podido solucionar. Y bueno, es un aprendizaje, te da un crecimiento, te da una autoridad. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Algunos irónicamente dicen, y acompañado tampoco, ¿no? Pero vamos a hacer caso a lo que dice la Biblia. Pero es importante que seamos selectos a la hora de elegir. Porque el matrimonio se supone que tiene que ser para toda la vida, no tiene una fecha de caducidad. Únicamente con la muerte, obviamente. Pero yo digo que en el matrimonio, en el amor del uno para con el otro, tiene que estar Dios, tiene que ser un matrimonio de 3, no de 2. El matrimonio de 2, lo vemos a diario, es un fracaso. Es un fracaso. Pero donde está el Señor, ahí cambia la situación. Así que bueno, yo los animo a relacionarse, a casarse, pero a la hora de elegir hay que ser muy cuidadoso. Bien. Ahora, para dar finalización ya a lo que es esta charla, un poquito más desestructurados, vamos a hacer un pequeño ping-pong de preguntas y respuestas. Bien. A ver, ¿qué es lo que te gusta más? Si yo te digo verano o invierno. Verano. Verano. Bien. Verano. ¿Toby? Mate dulce. La neta ya la sé, mate dulce o amargo. Bueno, últimamente estoy cuidando con el azúcar, voy con edulcorante, pero ya prácticamente ya no es dulce. He visto cómo le pone miel al mate. Le he puesto miel. Le he hecho miel. He dejado el azúcar. Bien. Así bien. que podríamos decir que está en un término medio, ni dulce ni amargo, estoy ahí. En el peor lugar estoy como un tibio, ¿no? Vas a vomitar. Si te pregunto, ¿milanesa de pollo o de carne? No, de carne. Como la de pollo, pero Porque no queda otra. a veces no queda otra. Para bendecir a los que ven. ¿Alguna pasión oculta que tengas? No, pasión oculta no. Mi pasión siempre fue el fútbol. Lo viví muy intensamente. Mi vida rondaba en torno de esa pasión. Bueno, hasta que un día tuve que considerar que me estaba haciendo mucho daño. Porque el fanatismo hace daño, ¿no? Lo único que uno quiere es el triunfo de su fanatismo a cualquier precio. Por ejemplo, en el fútbol no me interesa si hace el gol con la mano, si el referí nos favoreció, nos dio 3 penales que no eran, si estiró 40 minutos el tiempo y empatamos. El tema es ganar. Entonces, yo recuerdo que, por ejemplo, mi esposa decía, esta noche podríamos salir a comer. Bueno, vamos a salir a comer si gana Boca. Si Boca no gana, no vamos a salir a ningún lado. Ahora estaría complicado, no saldría nunca. No, y ahora este tiempo no. E incluso, por ejemplo, cuando ella me hablaba así, me comentaba cosas importantes, y yo estaba frente al televisor y la televisión estaban dando, por ejemplo, la formación de Boca o quién iba a jugar y quién no. Y ella hablaba y yo estaba atento a otra cuestión. Y un día tuve que hacer un alto y me costó muchísimo. Yo digo que el tema de haber sido tan pasional, me llevó mucho tiempo
salir de esa situación, aunque siempre me gusta que Boca gane, pero ya no con perdón, el fanatismo y la necesidad que tenía antes. Yo prácticamente dormía soñando con esa situación, ¿no? Y el día que perdía, bueno, era toda una amargura tremenda, quedaba casi destruido, ¿no? Y por último, ¿por qué empezar de nuevo? Esto es una pequeña reflexión que nos gustaría que nos des sobre esta frase. Empezar de nuevo. Bueno, es una muy linda frase y nos habla de darnos nosotros una nueva oportunidad. Nos habla a nosotros esta frase de que nunca es tarde, de que siempre la vida que nos permita, nosotros debemos empezar de nuevo. No tirar todo al olvido, a la desazón, al desánimo, decir, bueno, ya no vale la pena, ya lo intenté, ya lo hice. Yo creo que es una frase que dice mucho y nos dice a nosotros empezar de nuevo. Aunque lo hicimos y lo intentamos muchísimas veces, pero una frase que es para meditar, que sí, que vale la pena empezar de nuevo, porque hay cosas que quizás no la hemos terminado, la hemos dejado inconclusa, o ni siquiera lo hemos intentado, porque creemos que no tenemos la capacidad, ni la fuerza, ni los años, ni las ganas, pero empezar de nuevo nos habla de ocasión, nos habla de que todavía estamos a tiempo para lograr cosas. Bien. Bien. Bueno, amigo, gracias. Bueno, Gracias. yo estoy muy agradecido con todos ustedes que se ven, los chicos que no se ven, Lucy, Mati, Josué, Rodrigo y todos los que trabajan en esto que es tan loable, que la verdad que puede bendecir a muchas personas y oramos para que así sea, porque ese es el fin, pero esto no se logra si no se trabaja como trabajan ustedes, en equipo y con el amor que lo hacen, ¿no? Eso es fundamental, por eso están logrando lo que están logrando, así que los bendigo y los felicito. No, y nosotros agradecerte tanto a vos, a Graciela, que se habló mucho, nuestra pastora, Así es. Y toda la iglesia, porque el apoyo es constante, siempre, y bueno, es una bendición pertenecer a esta gran familia, como siempre decimos. Así que bueno, te querés despedir de la gente. Gracias a todos, Dios los bendiga, gracias por su compañía y su apoyo. Bueno, entonces nos estamos encontrando en el próximo capítulo. El invitado es el chico de los carteles, Elías Rosa, así que bueno, ahí estamos. Nos estamos viendo. Gracias. Adiós.